Bienvenidos, ¿cómo están? Hoy vamos a dar neoplasia. Eh, es muy probable que podamos dividirlo en dos o tres clases, ya que, bueno, es un poquito largo, un poquito extenso, y hay toda una nomenclatura que, bueno, vamos a tener que saber, ¿sí? Por eso, probable que esta sea la primera clase de neoplasia, pero que agreguemos, ¿sí? Una o dos más, ¿sí? Si lo tienen en cuenta. Bueno. Primero que hay que hacer es definirlo, chicos, neo nuevo, ¿sí? Plasia, formación, crecimiento, ¿no? Por eso cuando uno habla de un concepto, ¿no? De neoplasia, hay una alteración genofenotípicamente de la célula afectada, es decir, vamos a alterar tanto el genotipo como el fenotipo, es decir, que se va a expresar. Es un crecimiento anómalo del tejido que excede al tejido normal y que no está coordinado con él, ¿sí? Es independiente del estímulo que lo genera, persiste aunque se agote, ¿sí? Carece de finalidad para el organismo, va a competir por los nutrientes, va a competir por la energía, ¿sí? Como características distintivas. Y en esa neoplasia, ¿sí? Eh, Acuérdense que, a ver, es independiente entonces al tejido normal, el crecimiento es excesivo, ¿sí? Por eso no está coordinado, por eso es descoordinado, es persistente, ¿sí? Tiene un parénquima propio, que es lo que nos va a terminar después sirviendo para poder clasificarlo, y tiene un tejido de sostén propio también, que es el estroma, ¿sí? Esto hay que prestarle mucha atención porque, bueno, son generalidades que nosotros tenemos cuando nos ponemos a hablar de neoplasia. Entonces, ya que hablamos de un parénquima, que hablamos de un estroma, ¿sí? El parénquima es la masa neoplásica en sí, es lo que me va a servir para clasificarla sabiendo de dónde se desarrolla, ¿sí? Cuál va a ser su origen. De ahí que nosotros las vamos a dividir, más que nada para nomenclar, si son epiteliales o son mesenquimatosas, ¿sí? Es decir, separo el epitelial, el resto de los tejidos, ¿sí? Los vamos a dar dentro del mesenquimatoso. Y el otro es cuando nosotros estamos hablando de un estroma conectivo vascular, que sería lo que me va a dar el sostén, donde empiezan a aparecer vasos propios, esa es la famosa angiogénesis tumoral. ¿Por qué? Porque tengo que nutrir a ese parénquima neoplásico, ¿sí? Y entonces, depende del tipo de, por ejemplo, tejido conectivo que lo esté formando, me va a estar dando qué tan la dureza, por ejemplo, ¿no? O me dice, mira, tengo tejido conectivo denso, ¿sí? Y uno dice es pétreo, es duro como una piedra, es rígido, digamos, cuando uno lo quiere comprimir, no deprime, ¿sí? Duro como una piedra, para que sea un poquito más fácil, ¿sí? Y entonces decimos, bueno, mira, se denomina cirro, ¿no? Ahora, tengo tejido conectivo laxo, pocas fibras, ¿sí? Y bueno, parece es bastante más blando y entonces vos decís, bueno, mira, se lo llama encefaloide, medular, ¿sí? En comparación con lo que es el tejido nervioso, ¿no? Muy bien, pero por su consistencia más que nada. ¿Qué pasa? Cuando uno habla de las características generales, ¿sí? O los rasgos característicos generales de una neoplasia, la verdad es que nosotros tenemos que tener en cuenta muchos factores, ¿sí? Dentro de esos factores, eh, generalmente, si ustedes recuerdan, hay una desregulación de todo lo que es el sistema energético, ¿sí? Hay mantenimiento de la señalización y proliferación, por eso hablamos de que era persistente. ¿Sí? Se evita la destrucción inmunitaria en nuestro cuerpo. Tiene muchos mecanismos para evitar la formación de tumores, ¿sí? Es decir, hay una resistencia a la muerte celular que se produce acá. Se evita en nuestro sistema inmunológico. A ver, tengo los monocitos, tengo el sistema de complemento, ¿sí? Tenemos factores que median, ¿sí? Lo que va a ser el crecimiento de células tumorales, ¿sí? Después, más adelante, vamos a hablar de lo que es un protooncogen, un oncogen, ¿sí? Pero bueno, sepan que hay una evitación de destrucción, ¿sí? Por el sistema inmunitario. Salteamos los genes supresores de tumores, ¿sí? Y la otra es que, por ejemplo, la misma apoptosis, ¿no?
Nosotros si no podemos hacer apoptosis, la célula se va a replicar. Como está desregulada, es persistente y no la puedo llevar a la apoptosis, eso lo que hace es que se siga replicando y se vuelva tipo inmortal, ¿no? Y en las neoplasias hay que recordar que hay inestabilidad genómica, generalmente se induce, ¿sí?, a la angiogénesis, y todo esto, acuérdense que la propia inflamación favorece, ¿sí?, el desarrollo de la neoplasia, ¿sí? Lógicamente que después va a haber activación de la invasión y metástasis. Y la metástasis, bueno, después veremos las distintas vías que nosotros tenemos. ¿Qué pasa? Si uno ve distintas características, ¿no? ¿Qué pasa? Dentro de un patrón morfológico, nosotros podemos ver un patrón nodular, ¿sí? Algo que se podría comparar como algo redondo, ¿sí? Granular. Yo puedo ver algo sólido, ¿sí? O quístico. Quístico, ¿sí? Que tiene luz en su interior, que es hueco, ¿sí? Por otro lado, nosotros podemos ver si una masa es vegetante, ¿sí? Si es vegetante sobresale, ¿sí? Es lo que uno conoce como exofítico. De ahí que puede ser tipo polipoide, por los pólipos, puede ser algún papiloma, ¿sí?, como una masa también sobrelevada, y sino que lo podemos comparar con las verrugas, ¿sí? De ahí verrugoso, podemos decirlo. Otra de las patrones que puede ser, bueno, puede ser infiltrante, que se introduzca en la propia pared, ¿sí? Y si no, bueno, que sea mixto, ¿no? Que también sea algo exofítico y al mismo tiempo infiltre. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué pasa? Dentro de los pólipos, ¿sí? Lo primero que uno tiene que recordar con los pólipos es una cuestión de concepto, ¿sí? ¿Por qué una cuestión de concepto? Porque no siempre el pólipo es neoplásico, ¿sí? El pólipo es una masa sessilopediculada que protruye hacia la luz de un órgano, ¿sí?, en la superficie de la mucosa, que ustedes lo van a ver en distintos tipos de órganos huecos, eh, que la etiología es muy variada y que puede ser, uno podría decir que puede ser no neoplásico, puede ser preneoplásico, puede ser neoplásico, ¿sí? Pero él es esa masa sessilopediculada, ¿sí?, que ustedes van a ver que es exofítica, que protruye hacia la luz. Entonces, hay distintos tipos, por ejemplo, los que son un pólipo inflamatorio, donde se produce una respuesta exagerada de la mucosa y aparece el pólipo y en ningún momento es neoplásico, ¿no? Eh, Puede haber un pólipo linfoide por una reacción de nuestro sistema inmunitario, puede ser hiperplásico, ¿sí? Puede ser hasta amartomatoso, ¿sí? Después vamos a ver lo que es el concepto de amartoma. Si ustedes recuerdan, es un tejido propio del órgano, pero desorganizado. Y son pólipos que son no neoplásicos, ¿sí? Ahora, dentro de... hay pólipos que pueden ser preneoplásicos. Generalmente los pólipos, uno dice, mira, los pólipos pueden ser tubular, velloso o túbulo velloso. Uno dice, bueno, mira, mayor componente velloso, mayor gran malignidad. De ahí es que los podemos separar, sino en los pólipos como benignos y malignos, ¿sí? Esto como para tener en cuenta y no pensar siempre que cada vez que uno hable de un pólipo, estoy hablando de que es neoplásico, ¿sí? Hay pólipos y son no neoplásicos. Muy bien, eso es tener atención por las dudas. ¿Qué vamos a hacer después? Bien, nosotros tenemos que clasificar un tumor, sí, vamos a dejar la nomenclatura un poquito más para adelante. Dentro de la clasificación, ¿sí?, vos me decís, bueno, mira, según su componente o comportamiento biológico, ¿sí?, él puede ser benigno, ¿sí?, puede ser borderline cuando no atravesó la membrana basal, y después, bueno, puede ser maligno, ¿no? Por otro lado, nosotros podemos decir, bueno, mira, es epitelial, es mesenquimatoso, ¿sí? En la nomenclatura surge, ¿sí?, de estas clasificaciones, cuando nosotros vamos a ver y vamos a ir diciéndole los diferentes nombres.
¿sí? Entonces voy a decir, che, ¿qué criterios vamos a tener en cuenta para hablar de si es benigno o es maligno? Generalmente se tiene en cuenta patrón macroscópico, si está encapsulado o no encapsulado. Hay diferencias igual, chicos. Puedo encontrar benignos, encapsulados, no capsulados. Tiempo evolutivo, características celulares, grado de diferenciación, anaplasia, qué cambios puede generar, mitosis, si genera o no genera necrosis, si hace angiogénesis o no hace angiogénesis. Y después, ¿qué hago? Invado vasos, disemino por contigüidad, disemino alguna cavidad o bueno, la metástasis, ¿no? La verdad que uno tiene varios patrones para ver si es benigno o maligno. Las cinco características básicas o fundamentales es el grado de diferenciación, las características citológicas, vamos a hablar de necrosis y hemorragia, crecimiento y después la famosa metástasis. ¿Sí? Ahora, en general, cuando uno habla de tumores, ¿sí? Un tumor benigno, eh, se supone que su aspecto macroscópico y microscópico parecen relativamente inocentes para el tejido, ¿sí? Está bien localizado, no se propagó, no dio metástasis, es fácil su extirpación quirúrgica, ¿sí? Eh, Está bien, a veces uno dice, bueno, ocasiona una morbilidad importante o incluso la muerte, pero generalmente tienen menor morbilidad. Cuando los tumores son malignos, ¿sí? Generalmente el tumor maligno, porque uno acá está acostumbrado a decir neoplasia, pero bueno, por ahí dicen, tengo un tumor, un cáncer. El tumor maligno es más lo que debería, dentro de esos conceptos como cáncer, tiende a adherirse, en el lugar donde asienta, invade, destruye estructuras, se propaga, ¿sí? Hace metástasis. Bueno, estos generalmente pueden causar la muerte y siempre un signo de alerta, ¿no? Después tengo algunos tumorcitos, unos tumores mixtos, ¿sí? En donde las células parenquimatosas pueden haber benignas y malignas, ¿sí? Se parecen muchos entre sí. A ver, la diferenciación es divergente de un solo clon neoplásico, se origina en tumores mixtos. A ver, hay un tumor de glándulas salivales que se llama adenoma pleomorfo, ¿sí? Tumor de Warthin, bueno. Pero bueno, el adenoma pleomorfo de glándulas salivales es uno de los principales ejemplos, ¿no? Que ustedes van a observar acá. Bien, ¿qué podemos decir? Podemos marcar diferencias, ¿no? Entre uno y otro. Si uno habla de un tumor benigno, a pesar de no ser invasivos, ¿sí? También puede tener consecuencias graves debido a la localización, por ejemplo. Todo tumor ubicado en sistema nervioso central, a pesar de tener un componente histológico benigno, siempre se considera maligno. ¿Sí? Eso hay que prestarle atención por las dudas. Ahora, entonces la localización es importante, ¿no? Para esto ir clasificándolo. Porque ya generalmente estos tumores benignos, ¿sí? ¿Por qué puede tener una consecuencia grave? Porque comprima, pues genera isquemia, ¿sí? Y más que nada, bueno, recuerden lo del sistema nervioso central que siempre se considera maligno, así ustedes vean todo componente histológico benigno. ¿Qué puede pasar? Que esa masa tumoral sea grande y termine generando isquemia, infarto, hemorragia, ¿sí? Bueno, genere consecuencias graves para el paciente, ¿no? Otra que se pueden infectar, ¿sí? Otra característica. Y muchas veces cuando uno habla de tumores endocrinos, generalmente que sean secretores, ¿sí? Que produzcan alguna hormona o que uno dice, bueno, mira, es una masa ocupante que destruya y no produzca hormona, ¿sí? Entonces, bueno, esto genera un desbalance en lo que son las hormonas en nuestro cuerpo. Ahora, los tumores malignos pueden comprimir, pueden causar isquemia, pueden obstruir, pueden invadir, ¿sí? Compiten por la irrigación, por los nutrientes con las células de nuestro cuerpo. Causan generalmente la insuficiencia del órgano afectado, ¿sí? Invaden.
la invasión es lo que es la famosa metástasis, es decir, viajan células a distancia de ese lugar de origen e infiltrarán en otros lugares, ¿sí? Se pueden ulcerar, se pueden infectar, ¿sí? Puede haber infarto, puede haber hemorragia. Y generalmente, bueno, dentro de los tumores sí suelen afectar glándulas, no sé, algún órgano endocrino, ¿sí? Generalmente pueden ser tumores funcionantes, es decir, productores de hormonas, ¿sí? Muy bien. Y siempre, como dijimos, los patrones fundamentales que ustedes van a tener en cuenta, ¿sí? Por lo menos para hablar acá de neoplasia y hacer una diferencia en general, chicos, ¿no? Van a ser el grado de diferenciación, la velocidad de crecimiento, la invasión local y la metástasis, ¿sí? Tumor, cuando lo considero benigno en base a la diferenciación y a la anaplasia, ¿sí? Cuando son bien diferenciados, es decir, la estructura puede ser típica del tejido que le va a dar origen, eh, una cierta falta de diferenciación de anaplasia, de estructura a menudo atípica, generalmente es de los malignos, ¿sí? Pero bueno, de acá es que yo digo, mira, es bien diferenciado, moderadamente diferenciado, mal diferenciado, ¿no? Ojo con esto. Eh, con respecto a la velocidad de crecimiento, el benigno es lenta y progresiva, puede detenerse, puede regresar, volver a aparecer. Eh, hay mitosis, no tanto, ¿sí? En cambio, en los malignos, la velocidad de crecimiento, chicos, puede ser errática, puede ser lenta, puede ser explosiva, ¿sí? O rápida, ¿no? A ver, la mitosis es abundante, ¿sí? Anormal. Con respecto después a la invasión local, generalmente el benigno expande, ¿sí? Se expande sin invadir, ¿estamos? Pero bueno, puede generar compresión. En cambio, los malignos infiltra, invade, ¿sí? Eh, y también puede no tener un crecimiento expansivo, ¿no? Porque no es solamente que infiltra. Y después, algo que es bien característico, en los benignos no dieron metástasis, la metástasis está ausente, en cambio en los malignos pueden dar metástasis. Esa metástasis viaja a distancia por diferentes vías, en las cuales puedo tener una vía hematógena, ¿sí? Una vía linfática, puedo infiltrar por contigüidad, puedo ir transcanalicular, es decir, después tengo otras vías más que nosotros podemos nombrar. Muy bien, ¿qué pasa? Si uno hace una progresión, ¿sí? Una progresión normal, vamos a decir, o hacer cómo se va dando, ¿sí? El tema de la lesión. Nosotros podemos nombrar, ¿sí? A lo que es, por ejemplo, yo tenía acá, ¿no? Fíjense el epitelio, las células normales, ¿sí? Lo cual están expuestos, bueno, a algún agente ¿sí? Carcinogénico y se estimula, ¿sí? Que haya una leve displasia, ¿sí? Displasia grado uno, donde yo estoy afectando un tercio, ¿sí? De ese epitelio. Esto sigue progresando, paso a una displasia moderada, donde ya se ve una displasia grado 2, donde yo afecté dos tercios de ese epitelio, ¿sí? Después ustedes van a ver donde paso, esto, chicos, esto a nivel epitelial, ¿no? Después paso a una displasia grado 3, que sería ya una displasia grave, todavía no atravesó la membrana basal, por lo tanto, es lo que llamamos generalmente carcinoma in situ, ¿sí? Y después sí ya se hace invasor, ¿sí? Es decir, en el primer caso es normal, en el segundo, tercero y cuarto todavía es una neoplasia intraepitelial, que será leve, moderada, grave, displasia grado uno, grado 2, grado 3. El grado 3 ya es el carcinoma in situ porque no atravesó la membrana basal, y después sí ya puede ser microinvasor y después pasar a invasor propiamente dicho. ¿Sí? Muy bien, por eso conocimiento de displasia lo tengo que tener en cuenta. Esperen que se me fue la cámara. Ahí aparece. Eso. Entonces, cuando uno habla de displasia, ¿sí? Muy importante, porque hay una alteración en la maduración, en la diferenciación celular, ¿sí? Las displasias
lo mismo, pueden ser epiteliales, pueden ser mesenquimatosas, puede ser para un epitelio simple, como puede ser para un epitelio estratificado, ¿sí? Y lógicamente que, bueno, se va a ir mostrando diferente, depende de cada uno. La importancia de esta displasia, ¿sí? Es que, bueno, es una alteración preneoplásica, o se considera una alteración preneoplásica que la puede vivir leve, moderada, grave. Lo ideal es una neoplasia intraepitelial y después veo el grado, si es grado uno, grado 2, grado 3, ¿sí? Grado uno afecta un tercio de ese epitelio, si estoy hablando de un epitelio estratificado. El grado es la que consideramos una displasia leve, reversible, ¿sí? La de grado 2 es poco frecuente que sea reversible, pero puede ser reversible, afectaría dos tercios de nuestro epitelio. Y ya la displasia grado 3 ya es irreversible, estamos ahí con un carcinoma in situ que después, bueno, se puede volver invasor, ¿sí? Ya el carcinoma in situ es el carcinoma que está limitado solamente por la membrana basal, afectaste todo lo que va a ser el epitelio, pero bueno, no invadió la lámina propia todavía. Entonces, al no invadir la lámina propia, todavía no hice diseminación ni linfática ni hematógena, ¿sí? Si uno lo estirpa completamente, cura, ¿sí? Eso no quita que no pueda volver a aparecer después del día de mañana, ¿no? Eh, Y ejemplos, hay montones, es más, en casi todo el organismo vamos a ir nombrando, cuando hablemos de tumores regionales, ¿no? Por cada sistema, y ahí vamos a hablar un poquito de distintas displasias. Creo que la displasia de cuello uterino, ¿sí? Esa displasia intracervical, famoso carcinoma epidermoides de cuello uterino por HPV, ¿no? Puede generar, vamos a ir viendo las displasias, ¿sí? Está la neoplasia intracervical, que uno lo conoce, lo pueden hablar, a ver, si seguimos en el HPV en el pene, neoplasia intrapeniana, ¿sí? Vulva, intravulvar, bueno, y así seguir con las distintas displasias, ¿sí? Ustedes habían estudiado en el primer parcial en un paciente fumador, donde se da primero se hace un cambio metaplásico y después hacemos la displasia, o habían estudiado el esófago Barrett, ¿sí? Por un reflujo, donde hicieron un cambio eh, primero metaplásico y siguiendo con la exposición, después podía generar una neoplasia, ¿sí? Muchas veces ahí de digamos, de primero uno hace un cambio metaplásico y después de la metaplasia aparece la displasia, ¿sí? Siempre y cuando no se elimine la gente. Muy bien. Otra de las cositas a tener en cuenta es la estadificación, ¿sí? Clínico anatómico, terapéutico, pronóstico. Yo les diría, hay clasificaciones específicas para cada uno de los tumores, ¿sí? Que se verá en cada uno, pero bueno, lo más general que uno podría estar hablando es la famosa clasificación del famoso TNM. T, tamaño, N, número de ganglios afectados y M, metástasis, ¿sí? Varía de órgano en órgano, y después tenemos para cada uno, ¿sí? Específica. Si ustedes se fijan, el T, ¿sí? Si yo estoy en un órgano hueco, por ejemplo, el tubo digestivo, ¿sí? Tengo el carcinoma in situ, que está en el epitelio. El TA-T1 se queda, fíjense, en la mucosa y afecta a la submucosa, T2 afectó la muscular, T3 afecta casi toda la muscular, puede estar ahí en la serosa, T4 ya progresó, ¿no? Si yo me voy en tumor, en un tumor o sea, carcinoma broncógeno, bueno, en cualquiera, tumorcito que esté en la parte respiratoria, tiene que ver más con el tamaño y podemos decirle T1, T2, T3, pueden decir T1 y T2 muchas veces, ¿sí? Si quieren subdividirlo también, ¿sí? Que tiene que ver con el tamaño de la masa, ¿sí? Es una de las clasificaciones que hay que adaptarlo en cada órgano, ¿no? Ahora, si uno ve, yo me corro, ¿sí? Ahí está. Si yo me voy a N significa número de ganglios afectados, ¿sí?
Eh, N0 que no afectamos ninguno, N1 cuando se identifica un ganglio cercano a la masa tumoral o un grupito pequeño de ganglios, y ya N2, N3, bueno, cuando ya me voy a ganglios a distancia, regionales, iliares, ¿sí? Generalmente es eso. Y después el tema de la metástasis, para ver si diseminó o no diseminó. Eh, no me importa el tipo de metástasis, sino que veo que ya viajaron células a distancia. De ahí es que si no dio metástasis M0, si dio metástasis es M1. Eh, Esta del TNM, acuérdense que es una clasificación bastante general, que después lo podemos ir adaptando en cada uno de los órganos. ¿Sí? Eh, por eso presten atención. Acá vamos a cortar con lo que es neoplasia 1, ¿sí? Y bueno, nos vemos en la segunda clase. Acuérdense que vamos a retomar en invasión y metástasis.